Primera de Juan 4, 18. Primera de Juan 4, 18. Dice así la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, vamos a desarrollar este versículo y vamos a buscar otras versiones. Voy a leer 3 que me gustaron. Dice así la palabra con respecto que en el amor no hay temor y que el amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo dice otra versión? No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina el temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Más bien quiero destacar esta segunda parte. Si alguien tiene miedo, dice, es que siente miedo al castigo y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros, o sea, del amor de Dios. Dice otra versión, y lo resumimos: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y la última versión, que es la versión moderna, dice así: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Bueno, en sí, vamos a hacer una ensaladita acá de todo. Y en sí, cuando dice el amor, no hay temor en el amor. Y en eso yo entiendo, hermanos, que el amor, como representa la esencia de Dios, si nosotros sentimos la esencia de Dios, ¿por qué tenemos que tener temor? Y vamos a apoyarnos en versículos bíblicos para poder explicar esto. Y dice, sino que el amor perfecto echa todo fuera del temor. Entonces, vemos donde está el Espíritu de Dios, que hay libertad, y hay libertad del temor en sí. Entonces, la presencia de Dios, su amor, su presencia, nos da seguridad, porque tenemos la esencia del Señor. Como dice la palabra, que en esto se demuestra el amor de Dios, que mandó a su Hijo unigénito, ¿no? Y en eso mandó, es que habita en nuestro interior ese pedacito, esa esencia de Dios, la cual nos da seguridad, nos da fe, nos da convencimiento, nos da bienestar, nos da paz, nos da mansedumbre, nos da templanza, y de eso se trata, ¿no? La seguridad que nos da y echa fuera todo el temor. ¿Vieron que cuando ustedes sienten la presencia de Dios, qué sienten? ¿No sienten la seguridad, la tranquilidad, la paz? Qué lindo experimentar esto. Y siente que no va a pasar nada malo, y duermen en paz, y están tranquilos. Como dice, dormirás seguro y no tendrás temor de mala noticia, ¿no? En ese sentido vemos que cuando sentimos la presencia del Señor no miramos con negatividad el futuro, sino que todo en positivo, pensamos en servirle a Dios, por ejemplo, en aprender la palabra, en predicar la palabra, en aprender instrumentos, cantarla a Él. O sea, todos pensamientos positivos que están echando afuera el espíritu de Satanás, el espíritu de temor en sí. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, dice, el temor. Y el temor tiene que ver un poco, digamos, con la esencia satánica, y si habita la esencia satánica en vos, es porque no crees que el Señor hizo la obra en la cruz del Calvario para hacerte libre. Entonces no podés experimentar en sí la paz de Dios, entonces esperás el castigo. Y vieron cuando te toma Satanás, ¿vos qué sentís? ¿No sentís temor? Temor, ¿por qué? Porque pensás mal, o sea, sabés que tus pensamientos están apartados de Dios y estás esperando el castigo todo el tiempo. No, porque el Señor ve mis pensamientos y me va a pagar así, así, y uno se empieza a atormentar,
¿Por qué? Porque sabe que está pensando fuera de Dios y sabe que eso trae perjuicio. En sí está esperando el castigo, como dice acá la palabra. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme o el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. Vemos acá la palabra, en el amor. Y vuelvo a repetir esta versión que me gustó: si alguien tiene miedo, es miedo al castigo lo que siente. Es lo que sentimos cuando estamos fuera de la presencia de Dios o fuera del amor, ¿no? Y con eso demuestra que no está en absolutamente convencido de su amor, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Entonces, la palabra me dice que Dios es amor, ¿no? Y yo entiendo, y bueno, quería tocar esta palabra, y la tengo que tocar en sí para aprender un poquito más de la esencia, y es necesario repetirla, y me viene hablando Juan del amor, y yo digo, muchas veces yo no siento amor, no siento ese descanso, siento tormento, siento inseguridades, siento temor a lo porvenir, siento que Dios me castiga en un pensamiento mínimo que me pasa, que sabemos que es por la esencia, que se manifieste y que tenemos que pedirle perdón para recibir su perdón, pero yo estoy esperando el castigo, ¿no? Y cuando me salen malas cosas en el día, digo, no, seguramente Dios me está castigando por esto, y empiezo a todo el día a atormentarme así. Y cuando empiezo a pensar negativo, ¿qué pasa? Así, digamos, esperando el castigo. Me empieza a salir todo mal. Cuando siento la presencia del Señor a través de su perdón, y me acuerdo de la palabra, que no hay pecado que no va a ser perdonado, y empieza a manifestarse el poder de Dios, siento una seguridad, una tranquilidad y me empieza a salir todo bien. Porque ahí justamente estoy experimentando su amor. Y yo digo, tengo que aprender mucho del amor de Dios, digo, personalmente, ¿no? Yo lo veo por mí, o sea, en el sentido que no siento seguridad en sí porque no estoy experimentando su amor todo el tiempo. Yo creo que a la mayoría nos pasa. Y usted fíjense la forma de encarar las prédicas. Me ponía a meditar esto. La mayoría de las veces hablamos solamente de obediencia, pedir perdón todo el tiempo, castigo, porque te va a ir mal, porque te va a castigar Dios, y más bien servimos por temor al castigo y no por amor. Usted ve que un hijo cuando ama, dice, le obedece al padre, ¿por qué? Porque lo ama, ¿no? Entonces dice, no, papá me enseñó esto, no, papá se va a enojar si yo hago esto, se va a enojar, y bueno, y obedece, ¿por qué? Porque ama a su padre. Entonces por amor lo está obedeciendo. Me ponía a pensar esto también. Yo observo mucho a las criaturas en un sentido de que las criaturas de capital son diferentes a la de provincia, y no estoy hablando de aspecto físico, estoy hablando del comportamiento. Las criaturas de capital veo que son muy espontáneas en decir, en hablar, y hablan con libertad todo el tiempo. O sea, con libertad me estoy refiriendo a que no tienen vergüenza, exteriorizan lo que sienten, a eso es lo que voy. Se comportan con libertad. En cambio, en la provincia me di cuenta que si tienen una obediencia al Padre, siempre cuando van a hacer algo, lo miran al Padre primero y observan, y vos ves que no actúan con libertad, no dicen, se muestran cohibidos. Entonces, yo lo comparaba también con este espíritu de temor, que yo siento que yo no soy espontáneo en sí para manifestar lo que siento, no demuestro porque no tengo seguridad y tengo temor más bien al castigo, como los chicos de provincia, creo, no te digo en todos los casos, pero muchos lo miran al padre a ver qué pueden contestar, si le preguntan, siempre están mirando, demuestra su inseguridad y su temor al castigo, más de lo que hay amor. Entonces, ¿es por qué? Es porque siempre espera el castigo en sí, a eso es lo que me estoy refiriendo. En cambio, los chicos de capital hablan con libertad, expresan con libertad lo que sienten, porque no tienen un temor al castigo en sí, a eso es lo que voy. Son diferentes formas de educar. Entonces, yo me ponía a meditar un poquito que este es mi comportamiento, o tal vez el de muchos, yo no sé lo que siente cada uno, pero al menos el mío
es que cuando me empieza a salir malas cosas, digo, me está castigando Dios, me está castigando por mi pensamiento, por esto, lo otro, me está castigando porque actúo mal, porque hice... Y siempre estoy esperando el castigo más que la manifestación del amor en sí. Entonces no está conviviendo el Espíritu de Dios. Y entonces, en ese sentido, digo que tenemos una forma de encarar el mensaje igual. O sea, ustedes fíjense, ¿qué predicamos más? ¿El castigo? ¿Cuál es la forma? O predicamos más bien el amor. Pero el amor, o sea, a lo que voy que al final lo das tal vez al amor. Pero lo expresás, lo podés desarrollar con libertad, ¿entendés? Se manifiesta en vos. Y yo digo, en mí al menos, no, porque entonces quiere decir que yo no estoy experimentando el amor, porque no lo logro entender todavía. Siempre estoy diciendo, lo sirvo por temor al perjuicio, para que me vaya bien, o sea, que no me vaya mal, que no me castigue, eso estoy diciendo. Pero no estoy diciendo, porque debo servir a Dios así, porque lo amo a Dios, porque quiero hacer su voluntad como una pareja. Cuando se casan por amor, uno se somete a la voluntad del otro, ¿no es así? ¿Renuncio a qué? A la soltería, renuncio, al tiempo con mis amigos. ¿Por qué? Porque quiero estar por amor con otra persona. Entonces le hago caso, entonces lo obedezco, le quiero agradar a toda la mujer. Cuando se casa recién con el hombre, entonces con el marido le quiere agradar, entonces le prepara la comida, arregla el cuarto, todo, tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque lo ama a su marido. En sí, eso expresa una entrega voluntaria, ¿no? Dios mismo dice, o Jesús mismo dijo en su palabra, mis ovejas oyen mi voz, y dice, y me siguen, dice, y me siguen. Eso dice en Santiago 10:27. Yo la conozco y me siguen. Entonces está hablando de un sometimiento a hacer la voluntad del Señor, pero el Señor no las obliga, dice, oyen mi voz, simplemente escuchan, yo no las obligo, pero ellas me siguen. Entonces, ese sometimiento, o vamos a decir, esa obediencia, tiene que ser de amor en sí, porque quiero agradarle, porque no quiero romper la relación, no por temor al castigo en sí, es porque cuando amás a una persona, vos le querés agradar, a eso es lo que voy. Entre amigos sucede lo mismo, vos querés agradar a tu amigo, entonces no vas a hacer cosas desagradables, vas a tratar de hacerle sentir bien. Entonces de eso se trata de amor, hacerle sentir bien a la persona. Mirá, yo no sé si la otra vez lo había comentado, sí, tal vez sí. Hay un chico que trabaja con nosotros y le nació su bebé. Digo, ¿cómo te va? Bien, acá andamos y está. Me empezó a contar que nació su bebé, que no vino un par de días. Y yo en sí, cuando era soltero, me había encontrado con un amigo también que le había nacido el bebé. Y vengo del hospital, ¿cómo te va? Bien. Y venía con su señora y venía con el bebé recién nacido. Y me dice, sí, porque nació mi bebé, decía, qué lindo, qué bien. Así, se terminó la charla ahí y yo no le pregunté nada, le pregunté sobre su vida. No le pregunté el nombre del bebé, si nació bien, si con cuántos kilos, si tiene salud, nada. En sí, porque no había pasado, yo digo, la experiencia de juventud, el pecado de juventud, pero de eso aprendí. Entonces con esta persona, con este chico venezolano, le pregunté por el bebé. Lo importante es que esté con salud, la plata no importa, disfrutar del bebé, mirá que es una etapa en la vida que pasa rápido, todos los meses van cambiando los bebés, disfrutarlos, sacarle fotos. Le digo, porque eso nunca más vuelve. Cuando empiezan a cambiar a partir de los 12 ya empiezan a ser otros, ya no son tan expresivos, no son tan mimosos, ya se van comportando como adolescentes, como personas más grandes. Y entonces ya se va esa etapa de que te dice, papito, cómo te quiero, vienen, juegan alrededor tuyo, eso se va, le digo, eso se va, eso tierno se va. En sí, yo la trataba de hacer sentir bien a este muchacho. Entonces, ¿qué pasó? El muchacho cambió
o sea, su comportamiento conmigo. O sea, antes era un saludo serio, siempre todo bien, pero siempre serio. Hoy por hoy, el muchacho, o sea, lo saludo, me saluda, viene, se para, charla, sonreímos, nos reímos de algunas cosas, viene, me busca. ¿Por qué? Porque traté de agradarle. En ese sentido, así también digo, le tratamos de agradar a Dios para, digamos, entre comillas, hacerle sentir bien. Sabemos que la esencia es justamente el bien del Señor, ¿no? El bienestar. Pero esa es una relación de amor, el agradar a los demás, o el agradar, en este caso, a Dios. Entonces, yo me ponía a meditar mucho de esta condición mía, porque tengo mucho que reflexionar, me iba a poner a pensar, a reflexionar, el por qué siempre espero el castigo en sí, o siempre espero la destrucción. Y si hago esto, Dios me va a castigar, y si hago lo otro, Dios me va a castigar. Y seguramente me pasó eso porque Dios me está castigando por algo, y no sé qué, y tengo que descubrir siempre, pero siempre espero el castigo. Nunca una bendición, nunca el amor, nunca su caricia me satisfagan. ¿Por qué? Porque eso ya está incorporado a partir de mi mal aprendizaje de la palabra. Yo no voy a echar la culpa a nadie, porque digo, mi mal aprendizaje, mi mala experiencia, o puedo decir, mi mala interpretación de la palabra. Entonces, cuando encaro mal como que Dios es castigo, y en sí, en la ley implicaba el castigo en sí. Pero después, en tiempo de Jesucristo, implicaba el amor. Entonces, esto es lo que tenemos que experimentar, no esperando siempre el castigo, sino que esperando en que nosotros, si pedimos perdón, ¿por qué vamos a ser castigados? No es que, a ver, escuchen esto, porque esto es justamente lo que me pasaba y lo que más o menos tenía notado. Yo lo veo a Dios como que tiene un látigo en la mano todo el tiempo, y observando, digo, imaginándome una ventana, que está atrás de las cortinas observando a ver en qué estoy errando para que al primer error me encaje un latigazo. Aunque no fue adrede mi error, pero por algo me tiene que castigar, algo me tiene que pasar. Entonces todo el tiempo estoy esperando eso. Sabemos que, digo, ¿no? El que está mirando atrás de la ventana, tal vez, puede ser un hermano, porque tenemos hermanos de eso también que observan la vida de los demás. Pero Dios no es así. Si Dios es amor y la esencia es amor, es porque nos quiere bendecir todo el tiempo. Ustedes fíjense cuando a una criatura le enseña el profesor de fútbol a patear la pelota, y patea otra vez, no, le pegaste mal. Pegalo otra vez, dale, pegale, ya te va a salir. No es que a cada error le pega un latigazo o le pega un coscorrón. No hace eso. Porque si no, haría o formaría jugadores de fútbol, pero con miedo, con temor a un coscorrón. Entonces no da libertad, uno está duro y lo tensa. Entonces así, todo el tiempo esperando castigo nos tensa. Vos fijate a la persona que es castigada todo el tiempo. Porque me di cuenta de las criaturas acá que eran golpeadas por los padres. Cuando vos le preguntabas algo, primeramente miraba si estaba el padre a ver qué contestar. Pero también, por ejemplo, si levantaba yo una mano así, el pibito se ponía así. Es porque está siendo golpeado todo el tiempo. Entonces en sí le crea inseguro, ¿no? Y así yo creo que esa inseguridad tiene que ver con la incredulidad en lo espiritual para nosotros, que también si esperamos ser castigados todo el tiempo, de la misma manera. No quiere decir que si vos escoges mal tu camino, no vas a experimentar tormento, pero no viene de parte de Dios, porque Dios es amor en sí, es gozo, es paz, es alegría, y Dios no te va a castigar. En sí lo que te hace entender mal la palabra es el mismo enemigo, te lo hace torcer, como a Eva se la vendió cambiada, dice, con que Dios os ha dicho que el día que comiereis de todo árbol del huerto, morirás. Y eso no le había dicho, porque le había dicho, si comiere de aquel árbol,
o sea, mostrando lo que le prohibía. Uno, no de todo árbol del huerto. Y muchas veces Satanás así también nos tuerce en la mente la palabra como esperando castigo todo el tiempo. Todo el tiempo siendo azotado. Y parece que no podemos vivir una vida bendecida, no podemos estar contentos. Toda una vida fingida, toda una vida atormentada, toda una vida de mala suerte. Y Dios me castiga por esto, por esto. Y sabemos, a ver, ¿tenemos pecados? Sí, todo el tiempo. O sea, es parte de nuestra manifestación. Pero Dios, ¿a dónde te prueba? Te prueba a través de la lucha de las pruebas, decimos, ¿no? A través de la lucha de las pruebas. Entonces, si vos vas pidiendo perdón, vas obedeciendo la palabra. Y no te va a castigar en sí por tu esencia. Primeramente, por tu esencia lo que te va a mostrar es enseñarte la palabra. Es enseñarte para ver si ahí tiene obediencia, digamos, la obediencia tuya, vamos a decirlo así. Entonces, Él necesita enseñarte, no te va a castigar por algo que no te enseñó todavía. Eso sería injusto. Entonces, ¿por qué? Porque necesita enseñarte. Yo creo que, al menos entiendo como padre, que a una criatura le decís, mira, no toques esto, por esto, y te va a pasar esto. Bueno, y vos le enseñás 1, 2, 3 veces, y después tal vez aplicás la disciplina. Pero es injusto por algo que no te enseña, que venga y te pegue, porque sí, si es algo que vos no lo hiciste consciente. Entonces necesitamos ser instruidos primeramente, justamente de eso. No sé si lo anoté acá, porque quiero tratar de ser resumido, porque justamente encajaba con un versículo que nos va probando, pero primeramente necesitamos la instrucción. La instrucción, ser enseñado, ser revelado eso, y en la revelación de la palabra, en el conocimiento, ahí nos prueba a ver si obedecemos o no. Si vamos pidiendo perdón en esa manifestación para no caer en sí. Entonces, vemos que Dios nos va probando, pero en sí no nos va a pegar porque sí. Nos necesita instruir porque, repito, ¿tenemos toda la esencia? Sí, tenés toda la esencia. Tenemos toda la esencia en nuestro interior. Pero no nos castiga por nuestra esencia, sino que nos trata de enseñar para que hagamos el trabajo, la labor o para la obediencia sea perfecta en nosotros. Entonces ahí necesita probar nuestra fe, como dice, probada vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Entonces prueba, hay una tentación, pero, a ver, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que me vaya bien. Y necesito experimentar ese poder de Dios, y esa misma esencia de Dios, ¿qué va a escoger? Va a escoger la obediencia a Dios. Entonces vamos a pedir perdón, vamos a poner en práctica la palabra. Si se levanta Satanás ahí y nos quiere tentar, Señor, limpiame esta mente. Limpiame, ¿por qué? A ver, dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. Entonces se van a dar a conocer, y en nuestro interior, porque muchas veces, ¿no? Está la esencia, pero también necesito saber, la misma palabra, a ver, lo tengo que decir así, Él paga conforme, dice, nuestro pensamiento, ¿verdad? Nuestro pensamiento se manifiesta la esencia satánica en sí. Yo le voy pidiendo perdón, pero ¿por qué se manifiesta o por qué me doy cuenta que se manifiesta? Por la instrucción de la palabra. Si no tengo la palabra, no van a ser cosas, digamos, manifiestas a nosotros, no vamos a tener discernimiento. Ahora, nosotros necesitamos la instrucción de la palabra para descubrir el por qué llevo perjuicio. ¿Llevo perjuicio? Muchas veces sí. ¿Pero por qué? Entonces necesito ir a la fuente, a la palabra, para que me enseñe. Y cuando me enseña la palabra, me dice, mira, este perjuicio lo tenés por esto, por esto, por esto. Esto está haciendo mal por esto, por esto, por esto. Pero eso en sí implica un error, como dice, pecado por, ¿cómo dice? Pecado, está el pecado a sabiendas y el pecado, digamos, por ignorancia en sí. Pero cuando eso trae perjuicio en sí, pero Dios no te está castigando, Dios te quiere enseñar la palabra, te educar para que no lleve ese perjuicio en sí.
Y mezclamos todo muchas veces, decimos, te estás castigando, pero el castigo es a conciencia, cuando una desobediencia por el pecado que ya te ha enseñado, entonces ahí está la desobediencia. Entonces el otro se manifiesta para perjuicio, pero ahí te enseña la palabra, mirá, te está saliendo mal, porque vos, y dice, como dijo David, me informé con diligencia de la palabra. Con diligencia. Entonces te informás para saber cuál es el motivo, la causa, la razón de que algo está saliendo mal, estoy construyendo algo, me salió mal en el trabajo. Algo, entonces no entendés, porque necesitas informarte, necesitas saber. Entonces el Señor nos instruye. Entonces ahí está manifestando en esa información el conocimiento para ver después, en el paso, que nos prueba otra vez. A ver, ahora ya sabes, ya te informé cuál es, por lo que recibí el perjuicio. Y ahora te voy a probar un poquito. A ver, hacelo. Y empieza a hacerlo uno. Ahora, si vos ya estás informado, ¿cómo decía la palabra? Con esto lo comparaba, justamente con esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y con ese versículo justamente lo quiero enganchar. Le es contado por pecado, porque ya sabemos la palabra. Entonces es un atropello a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor, por lo cual llevamos perjuicio. No es que Dios nos castiga en sí, porque es una manifestación de amor Dios. Pero si te entrega tu camino, te traen perjuicio. A eso es lo que voy. Entonces vemos que, como digo, primeramente nos enseña, y entonces ahí ya queda en nuestras manos. Si hay una desobediencia, ¿por qué causa le venían los castigos a Israel? ¿Era por su esencia o por su idolatría, la manifestación? Era por la idolatría, por aprender cosas paganas, seguir costumbres de pueblos paganos que no le agradaban a Dios. Pero la esencia de ellos de nacimiento la tenían, pero no le castigaba por eso. Ustedes fíjense esa diferencia. Ellos cuando estaban en paz con Dios es porque obedecían la ley. ¿Estaba la esencia? Sí, está la esencia. Pero en sí tenía que ver con costumbres paganas, idolatría y todas cosas que eran desagradables al Señor. Pero ellos tenían entonces la enseñanza de la ley para eso. No servirás a dioses ajenos, decía, ¿no? Entonces, y enumeraba todo en cuanto a la ley, lo que le desagradaba al Señor. Y por eso en sí le traía castigo. En sí le traía castigo. Pero la esencia estaba, sí. Pero no le venía por eso, porque en la esencia, si hay un arrepentimiento, si hay un perdón, si hay un discernimiento, entonces el Señor no le castigaba por eso. No sé cómo explicarlo bien, pero ya lo voy a encarar bien a este tema en sí, porque volviendo a la raíz, yo digo, no siento su amor, Señor. Tengo que ser sincero, no siento muy pocas veces esa tranquilidad, esa seguridad, que no tiene que ver con si gano o pierdo la salvación, no. Tiene que ver con que esté tranquilo, me gozo en el Señor, siento su amor. O sea, siento su amor, siento su paz, siento gozo, siento ganas de estar con Él, de pedirle perdón, de alabar su nombre, de escudriñar las Escrituras. Siento eso tan lindo de querer servirle, a eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. Entonces, esto es recíproco con el Señor. Ahora, me dice la palabra del Señor, voy a tirar un versículo, a ver, 4:18, en Romanos 8:15. Leamos Romanos 8:15. Romanos 8:15. Desde el 14 vamos a leer, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
no haber recibido el espíritu de esclavitud, o sea, satánico, del mundo en sí, de la esencia satánica en sí, para tener temor. Porque eso ¿de quién es? ¿El miedo de quién es? De Satanás, así vamos a decirlo. Sino que haber recibido el espíritu de adopción, o sea, de hijo, por el cual clamamos o gritamos, Abba, Padre. Y esa expresión Abba, según lo que estuve estudiando un poco, tiene que ver con decir papá en el griego, no, en el arameo, perdón, dice que no se tradujo esto, en el arameo al menos, y quiere decir mi papá o papito, o amado papito, o querido papito, pero una expresión muy familiar en sí, un vínculo muy cercano que no se usa así, digamos, formalmente, sino que es el lenguaje íntimo. Entonces vemos que cuando hay, digamos, ese acercamiento, y lo digo así, ustedes vieron que hay personas que le dicen a su padre, ¿cómo le dicen? Papi. Papi, porque hay un acercamiento, no hay temor. Y los que respetan más supuestamente con la gente campechana, con la gente antigua, ¿cómo le dicen? No le dice usted, papá, usted le dice. No dice mi papá, usted, se dirige a usted. Y yo si bien no son los ejemplos mejores, pero sí creo que hay una distancia. Y en nuestra oración yo creo que hay una distancia también. A mí al menos me pasa, Padre. Pero no puedo decir papito. Y yo me río muchas veces cuando escucho predicadores que dicen papito. Y tal vez lo sienten así. Y está bien eso. No es una falta de respeto. Es un acercamiento de lo que sienten, como un padre verdadero. Bueno, padre verdadero es el creador de todas las cosas. Pero estoy diciendo como un padre en lo carnal, como ese acercamiento. Vieron que las personas de antes le dicen usted. Y guarda cierto respeto, pero ¿por qué era? Usted fíjense cómo cuentan las personas más viejas. Dice, yo si le contestaba así, o si me atrevía a levantarme de la mesa en el horario que estábamos comiendo todos, mi papá me pegaba un cachetazo. Y lo respetábamos. ¿Pero es por amor o por miedo? Ese es el tema. Ahí está lo que yo quiero diferenciar. ¿Cómo nos sentimos ante la presencia del Señor? ¿Lo servís? ¿Por qué? ¿Porque estás obligado? ¿Vos lo querés servir en sí? A eso es lo que voy. ¿Lo querés servir o sabés que si te apartás se te viene la noche? Si dejás el camino sabés que te va a ir mal, o sea, esperando el castigo en sí. A eso es lo que voy. Pensando que Dios es el castigo. Nos va a ir más seguro. Pero no es porque Dios nos quiera castigar o se agrada de nuestro sufrimiento. Pero creo que el 90% está en esto. No, sabés que te va a ir mal, pero no querés agradarle así. O sea, sabés las conveniencias y que si te vas del camino del Señor, sabés que te va a ir mal, pero no lo haces porque querés hacerlo porque te agrada el estar acá. Yo creo que hay personas que, el 90% digo acá, si le dice Dios, bueno, si querés ándate de la iglesia, no escuches más la palabra, y yo te aseguro que no te va a ir mal. La mayoría pone el gancho, lo firma y se va, chao, no está. Me aseguró Dios que no me va a ir mal, entonces me olvido de su camino, me olvido de la Biblia, y me tiro, ¿viste? Y hago mi vida, hago la mía. Sí, eso es lo que la mayoría vamos a afirmar. Entonces digo, no quiero vivir con el Señor. Estoy obligado porque es casamiento por conveniencia, vamos a decirlo, ¿no? ¿Lo amo o no? Pero me gusta lo que me da. Más o menos así lo podemos comparar. Y tenemos temor, no, yo sé que me va a ir mal. Y yo me pongo a pensar muchas veces cuando estoy por ahí, me peleo con mi esposa, discuto y digo, loco, me voy. ¿Qué tengo que aguantar? ¿O qué tengo que aguantar? La iglesia, ¿qué tengo? Me estoy esforzando, ¿qué tengo que aguantar? Me voy y hago la mía. Y después por dentro pienso, me va a ir mal, porque no puedo apoyar esto, el Señor y todo esto. Y digo, estoy sujeto
por temor a que me vaya mal y no por amor, por el servicio al Señor. Y esa es mi realidad, digo. Tengo un poquito de amor con el Señor, así. Y la mayoría, no. Y por eso, digo, esta prédica o este evangelio de Juan me sirve para decir, y me enrostra la palabra en sí, yo no siento su amor. Todas las cosas que me salen mal en el trabajo, digo, me está castigando Dios, voy a pedir perdón, perdóname. Y después empieza a ir bien, Dios me bendijo. No, Dios te quiere bendecir todo el tiempo, no hay castigo en sí. A ver, porque también tenemos nuestros momentos de prueba, ¿no? Nuestros momentos de prueba en sí, y está la desobediencia a sabiendas. Y muchas veces digo, ¿qué será que estoy haciendo mal? Dios me está castigando por esto, y no sé en sí. Si estoy escuchando la palabra, hago su voluntad, y después me pongo a comparar, pero yo no puede ser. Digo, hay personas en la iglesia que desobedecen todo el tiempo. Digo así, me pongo a pensar así, sinceramente. Desobedecen todo el tiempo, sin embargo, ¿en qué le va mal? O digo yo, tal vez tendrán tormento interno, yo también, obedeciendo tengo tormento interno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo que sufrir? Bueno, antes decía, necesidad económica, ahora más o menos me voy acomodando, no me defiendo, digamos, me defiendo. Pero hay otra persona que desobedece, hace lo que quieren, se van a vacaciones todo el tiempo, prospera, y empiezo a enumerar, y digo, ¿cuál es la diferencia? Entonces me toma cierta parte de locura. Creo que a todo lo que más o menos tratamos de obedecer, nos juega de solamente. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el beneficio? Es que Dios parece que te está poniendo, digamos, en una prensa. A ver si obedeces o no. Y te pone en una prensa y te está castigando, te está estrujiendo, parece un Dios que te está obligando. Mirá que si vos no me amás, ¡plá! La muerte. ¡Plá! Todo te va a ir mal. ¡Plá! Te va a hacer. A ver, ¿entonces qué? ¿A dónde está la palabra? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Entonces, nosotros por apartarnos mismos, nos pasa esto, ¿no? Y muchas veces nos confunde y parece un Dios intolerante, un Dios de castigo. Entonces la otra parte no experimentamos la del descanso, la de la paz. Dios me ama, Dios me quiere, siento su amor, le sirvo por amor, siento su presencia. A ver, ¿y qué me dice la palabra también? Vamos a Lucas, vamos a engancharlo un poquito. Lucas 1:70-75. Digo, necesito saber esto del amor de Dios y experimentarlo, vivir una vida en recibir su amor. Recibir su amor es recibir su paz, recibir el descanso, recibir la liberación. ¿Qué me dice Lucas 1:70? Como habló por boca de sus santos, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para misericordia con nuestros padres, y acordarse de su pacto y del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, acá viene el versículo en el 74, que, librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, sin temor, sin miedo al castigo. Le sirvieron, no es un Dios por obligación, a esto es lo que voy. No es un Dios por obligación, sino por amor le sirvió, por querer agradarle, por querer retribuirle lo que Él nos da. A ver, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días, dice, sin temor, en santidad y en justicia, no por obligación. Entonces, esto es lo que yo digo, necesita
escuchar o experimentar, librados de nuestros enemigos, siendo libres, sin temor le sirviéramos, sin miedo al castigo, y en santidad y en justicia, o sea, con limpieza de corazón. Pero librados, ¿por qué? Porque por gratitud le devolvemos la bendición que Él nos dio. ¿Qué dice acá la palabra? Segunda de Timoteo 1:7, escuchen. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de miedo, de temor, sino de poder, de amor. A este te quiero destacar. De amor en sí. Si nosotros tenemos cobardía es porque nos está dominando la incredulidad, porque estamos teniendo temor al castigo. Y no creemos en la misericordia del Señor, en el amor del Señor. Entonces todo el tiempo nos comportamos con el miedo al castigo. Yo me acuerdo cuando éramos chicos. Mi mamá no nos pegaba mucho, pero cuando nos pegaba, papá, nos daba, pero el cable trenzado venía. Así, y pórtense bien, no podíamos salir a la vereda. Y yo me acuerdo que un día saltamos a la vereda a jugar a la rayuela. Teníamos la vereda bien lisa, bien hecha, derechita, entonces no podíamos jugar con los amigos, los vecinos. Y bueno, justo vemos a la tarde que baja mi mamá en la otra cuadra del colectivo y nos vio. Saltamos la reja y ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos pantalones dobles con mi hermana, todo ropa doble, toda larga, para que no nos duela los cablazos. Te picaban. En sí, porque teníamos ese espíritu, ese temor que, bueno, al castigo en sí. Sabía que nos íbamos a pegar por nuestra, desobediencia. Mirá que estamos en la vereda de casa. No íbamos un metro para allá. Pero sabíamos que íbamos a cobrar porque dijeron, no salga, y no teníamos que salir. No salga a la vereda. Y bueno, la cosa es que teníamos ese miedo, vivíamos con ese miedo. Y yo creo que también mucho esto tiene que ver con nuestra forma, en ese tiempo nos educaban así. Pero si nosotros aprendemos así a Dios, que te va a castigar todo el tiempo, por cualquier cosa que hagas, entonces vamos a tenerle miedo en sí y no lo estamos sirviendo por reverencia, por gratitud, porque nos salvó, por sentir su amor. A ver, digamos que dice acá, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. Y eso es lo que tenemos que sentir, el amor de Dios en nuestra vida. La liberación, la paz. A ver, ¿qué me dice? Y ya voy a llegar a ese versículo también. Dice, en Lucas 12:29 dice, no estéis en ansiosa inquietud. Inquietud. Y la inquietud que tenemos es muchas veces, ¿por qué? Por el temor. Por el temor, ¿no? Inquieto. Y eso tiene que ver con el tormento. Cuando estamos atormentados, eso quiere decir que estamos inquietos, atormentados. ¿Por qué está inquieta nuestra alma? ¿Por qué está atormentado? Porque en sí, ¿saben qué? Porque está esperando el castigo, la incredulidad de la palabra. La incredulidad de la palabra. Ese es el sí, que tenemos la mayoría, ¿no? Ahora cuando me dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. Y yo todo el tiempo tengo ese cobardía, vamos a decir, o temor. Todo eso se manifiesta, mi mar de dudas, cuando me siento, o viene el engañador, toma mi mente, Satanás, siento que voy a recibir perjuicio nomás en mi vida, que nada me va a salir bien, que van a venir, entonces empiezo a pensar mal. Primeramente reniego con el Señor, le echo la culpa a Dios, le echo la culpa a Camino, empiezo a buscar culpables, empiezo así mis decisiones, mi falta de carácter, mi falta de poner límite, mi falta de esto, mi falta de lo otro, y me empieza a enloquecer y me empieza a desesperar, a atormentar. Tengo temores por mis hijos, que me salgan mal, que pase así, que pase así. ¿Y todo por qué? Porque tengo este espíritu de temor. Temores a que me pasen malas cosas. Y digo,
Acá dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. Entonces, si recibimos el amor del Señor, tenemos que sentirnos libres. A ver, la misma palabra lo dice, con esto termino y seguimos mañana, la otra parte del 19. La misma palabra me dice que de lo recibido del Señor lo damos, ¿no? Todo lo que recibimos. Si nosotros recibimos amor, ¿qué vamos a dar? Amor. ¿Qué vamos a sentir? Amor. Amor, ¿no? Entonces eso vamos a emanar para con la gente. Porque lo que sentimos. Entonces no puedo dar algo que no tengo. Y yo digo, ¿por qué no siento amor con los hermanos, con las personas? ¿Por qué soy empático? ¿Empático se dice? ¿O apático? Apático. ¿Por qué no hay interés en sí? Hay un interés natural por algunos, pero ¿por qué no siento esa necesidad de estar en comunión con mis hermanos? Porque hay muchas cosas que que están mal en mí, digo. No hay la misma presencia del Señor, yo lo noto, o sea. Y digo, ¿qué puedo dar si no tengo la presencia del Señor? No puedo emanar el amor de Dios porque no lo tengo a Dios en sí como una manifestación en mí. No recibo el amor de Dios porque primeramente tengo incredulidad al perdón de Dios. Siempre espero castigo, nunca recibo eso. Usted ve esto, medítenlo así. Una persona que no ha sido amada o que no ha sido acariciada, un hijo que no recibió los mimos, es un hijo frío después, cuando se va a expresar de la misma manera con sus hijos. Y yo soy así, digo. Mi mamá de vez en cuando me mimaba, sí. Mi papá nunca. Mi papá es mi papá. No digo que no me quieren, me querían excelentes padres. Pero mi forma de conducta fría, sin abrazos, eso es lo que soy. Digo, ¿por qué? Porque yo no lo recibí. Y digo, así con Dios. Si yo no recibo el amor de Dios, no se va a manifestar Dios en mí para con los demás. Entonces no hay una conducta de amor que tiene que ver con el trato, con el interés por las almas, con un montón de cosas que tienen que ver con el servicio del Señor, para agradarle la voluntad del Señor, para hacer la voluntad, para que eso se manifieste como el interés del Señor que tuvo para con nosotros y mostró su amor, aún siendo pecador, entonces yo pueda devolver eso para con las demás personas. Digo, no. Hay muchas cosas que tengo que aprender, digo, al menos esto de amor. Y el día que yo experimente el amor, yo creo que voy a volcar el amor para con los demás. No es que no se haya enseñado, es que yo no lo percibí. Así, porque yo lo veía con mi mamá venía y recibía todo, o sea, dale de comer a todo, que se llene. ¿Y por qué recibió? Porque había esa manifestación de amor porque veía la necesidad. Veía la necesidad. Entonces eso, se despojaba a ella, pasaba a una necesidad, se privaba de cosas para que otros tengan el beneficio del techo, de la comida. Entonces es una expresión de amor. Yo no lo tengo. No lo tengo. Digamos, tal vez puedo tener por este edificio en sí, puedo tener un afecto en el sentido, lo construyó mi mamá, y quiero verlo bonito, que siempre quería que mi mamá lo vea así, terminado y todo. Pero por las almas no tengo. Entonces, ¿qué es más importante? Las almas. Entonces digo, hay muchas cosas que tengo que aprender. Hay muchas y la verdad que en este sentido del amor, al menos, yo siento que todavía no está maduro en mí.